escribí un artículo sobre la evacuación de Gijón y la llegada a la Bretaña francesa. Esa es la razón por la cual Antonio Muñoz tuvo el interés de contactar conmigo y bueno, pues entonces al final, puesto que es redundante con lo que Marcelino Albelo probablemente va a decir en muchas cosas, pues me invitó a coordinar esta mesa, que no hay mucho que coordinar, sino a dar las palabras y entonces a favorecer luego pues, las preguntas o hipotético debate que puedan tener. Simplemente decirles que yo, por razones personales, tengo mucho contacto con la Bretaña francesa, estuve 15 años trabajando allí, incluso tuve la oportunidad de hacer una conferencia en Douarnenez, en el Museo Marítimo, precisamente hablando de la evacuación y de la afortunada llegada, afortunada por el lugar de llegada, lógicamente, de los importantes miembros de la Abascal que llegaron con una gran mayoría del Consejo Soberano a Douarnenez, porque era una de las escasísimas representaciones de izquierda que había en las municipalidades francesas en aquella época y en concreto en Bretaña. El alcalde era comunista, entonces pues la acogida fue una acogida muy calurosa y sobre todo con mucha determinación y con mucha implicación en las 48 horas escasas en que estuvieron allí presentes en Douarnenez. En Douarnenez, si se dan cuenta, es la punta de Francia, es la Bretaña, bueno, pues es en el Finisterre, en Bretón, donde se encuentra el puerto, enfrente de la ciudad de Brest. ¿Se me oye o no se me oye? Si puedes hablar un poco más alto. Bueno, pues entonces hablaré más alto. Sí, bueno, simplemente eso, vamos a empezar. Yo quiero dar la palabra a nuestro primer invitado de esta tarde, que es Iván Pozuelo, que es del Centro de Estudios Hispánicos de la Masonería Española, de la Universidad de Zaragoza, pero sobre todo es historiador, licenciado por la Sorbona y doctor por la Universidad de Oviedo. Es especialista en masonería, como acabo de decir, y con interesantes libros y estudios sobre la masonería en Asturias y en concreto en su Gijón natal. Así que buenas tardes a todos otra vez y tiene la palabra entonces Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tal parece que la última reunión del Consejo Soberano de Asturias y León todavía hoy no ha concluido. La verdad es que hace 5 años, cuando eran los 80 años de esta efeméride del exilio asturiano, yo pensaba que iba a haber pues, un montón de actos, de conmemoraciones, de coloquios y sobre todo publicaciones. Entonces yo, que venía de la historia de la masonería, de la Segunda República, de la Guerra Civil y del exilio, pues me encontré constantemente con la historia general, porque para eso se hace historia de la masonería, no solamente para los masones, sino para que sea una documentación que no se suele utilizar, pero que nos sirve como datos para la historia general, como nos puede servir pues, la prensa, por ejemplo. Y bueno, hacía poco tiempo que se abría un archivo en Madrid de un ministro muy importante de la Segunda República, José Giral, y ahí me fui. Y entonces vi bastante documentación, también había visitado yo archivos en Francia, l'Archive de Vannes, os aconsejo ir al Archive de Vannes, investigador o no, ir a ver las cartas de los exiliados, cómo buscaban sus familias. Aquí ir tranquilo, porque tienes que salir varias veces de la sala para respirar. Pero ahí está la documentación, al igual que está en el archivo de Nantes, al igual que hay en todos los archivos que hay entre San Juan de Luz y el Havre. Es una asignatura pendiente para los asturianos porque en ese acta de la última reunión del Consejo Soberano aquí en Asturias está el pasado, el presente y el futuro de Asturias, de la historia de Asturias del siglo XX. Cuando yo leo y veo los libros de texto de historia sobre la guerra civil, veo 4 mapas. Y nunca vi el mapa del 20 de octubre y del 21 de octubre del 37. El fin, nada más y nada menos, del frente norte, de todo el Atlántico, a manos de las tropas rebeldes. ¿Cómo es posible? Pues bueno, puedo entenderlo yo fuera de Asturias, hasta ahí puedo llegar. Pero claro que también aquí se acepte esa historia, es ahí donde yo dije, aquí hay algo que hay que hacer. Escribí un libro, que no tenía que haberlo escrito, sobre el exilio, sobre estos días, sobre ese octubre del 37,
Y ahí me di cuenta de la importancia de esa evacuación, del, cómo aquí se ha todavía realmente obviado y silenciado toda esa partida. La verdad es que los archivos, hay archivos en los puertos de salida, aquí, muy bien, pero hay archivos en los puertos de llegada, muy bien. Los investigadores, tanto de los puertos de salida como de los puertos de llegada, deben ya, por fin, reunirse, unirse y compartir los archivos. También creo que en Asturias se debe hacer, como se hizo en todas las otras comunidades autónomas de España, todas, ir a por los archivos de sus ciudadanos al extranjero, en el exilio. Ir a Francia, Bélgica, Inglaterra, Rusia, México, Orán, en todos los otros sitios donde hubo exilios, fotocopiar esos archivos y traerlos aquí en este archivo histórico de Asturias. Al igual que hicimos o se hizo una pequeña partida para no ir hasta Salamanca, que tampoco está muy lejos, pues como para ir hasta Vannes, o para ir hasta Nantes, o incluso París, que también tiene sus archivos. Tampoco sería tanto presupuesto que reunir para hacer esa copia y traerlo y para poder tener por lo menos dentro de esos 15 años, que se cumplieron los 100 años del exilio, pero Antonio, muchas gracias por invitarme, 15 años aquí en Asturias, ya de por sí va rápido, pero aquí va todavía mucho más rápido. Aquí se tardaron 50 años para decidir dónde se ponía el museo. Se tardaron 50 años para saber qué se hacía con la cueva de Covadonga. No cuento ya los autopistas y el AVE lo dejamos para otro día. Así que espero que estas jornadas, sobre todo esta reunión entre investigadores de diferentes lugares y con diferentes enfoques, pueda ser por lo menos acelerar esa construcción de nuestra historia. Si quisiera yo que retuvieseis ustedes algo de esta intervención, es el de homenajear a 5 personas que no son asturianas, que han dado, que se han extenuado físicamente y psicológicamente para salvar a los asturianos que pronto iban a caer bajo las tropas rebeldes. Esa persona es José Giral, ministro de la República. Su archivo es fabuloso, magnífico, y muestra la angustia de esos meses. Es el embajador de España en París, Ángel Osorio. Es el embajador de España en Londres, Pablo Azcarate. Es el representante del gobierno de España en la SDN, Julián Álvarez del Valle. Y un francés que es el subprefecto de Lorient, André Busquet. Qué persona. Que nadie aquí lo conozcamos es realmente llamativo después de 85 años. Él acogió, él dio cobijo a todos los asturianos que llegaron en esos barcos, en la zona del sur de Bretaña. A todos. Después la historia ya sabes que nunca se acaba, o por lo menos tiene un largo recorrido, un poco más. Después él, este personaje, colaborará con el régimen de Vichy. Pero bueno, también lo hizo François Mitterrand en sus primeros años, ¿no? Entonces, sin llegar a eso para desprestigiar lo anterior, por lo menos sí que sabemos que André Busquet lo dio todo para recoger a todos los asturianos, y no solamente a los notables, como decían los franceses, a los, digamos, los cargos políticos y de la justicia del Frente Popular, sino a todos los que llegaban en esos barcos. La evacuación es un tema trascendental en este final del norte. Cae Bilbao, cae Santander. ¿Cómo lo vemos? Los siguientes, ¿quiénes son? ¿Qué hacemos? Desde la República, desde el gobierno de la República Central, ¿qué hacemos? Ellos dieron bastante ánimos, eso sí, animaron a seguir la resistencia. Siempre es mucho más fácil, de todas formas, animar a la resistencia que uno mismo resistir, ¿no? Pero efectivamente resistieron, y en julio de 1937 el presidente del Consejo de Asturias y León del Frente Popular, Belarmino Tomás, pues quiere dar un ejemplo a todos los combatientes asturianos de que había que resistir, de que no se podía huir, que aquí resistencia no mantina hasta el final. Cogen en uno de esos barcos de refugiados, arriba de Sella, a un hombre que se llama Ernesto Suárez, y descubren que
bueno, lo descubren que era Ernesto Suárez, y no el nombre que había dado para subir en el barco, y era el capitán médico del ejército del Frente Popular en Asturias. Dicen, castigo ejemplar. Antes del juicio, por alta tradición, el presidente pide y dice que solo puede haber una condena, que es la pena de muerte. Y lo condenan a pena de muerte. Sale en todos los periódicos, es un caso que se difunde por toda Asturias para transmitir ese miedo y para decir, no, aquí resistimos hasta el final. Se proceden a la evacuación de los refugiados vascos, refugiados de Santander, en el primer mes de agosto, sobre todo desde Ribadesella, también desde Gijón, desde Avilés, y en septiembre, bueno, a finales de agosto, el Consejo de Asturias y León se autoproclama Consejo Soberano de Asturias y León. Tiene todavía polémicas sobre el porqué y cuál era su función, pero es verdad que yo me encontré en ese archivo de José Giral pues un pequeño telegrama que decía que por la mañana de ese día, que se iba a tomar esa decisión por la noche, por la mañana el gobierno de la República ordenaba a los de aquí recoger y reunir todos los cuadros, todo el dinero, todas las obras de arte de Asturias, reunirlos en cajas para llevarlo para Francia. Yo recibo esa orden, mi ánimo sube o baja. Bueno, pues es un poco todo eso que todavía tenemos nosotros que encontrar, todos esos telegramas que a lo mejor todavía no tenemos registrados entre nosotros, entre los diferentes archivos que hay en España y en el extranjero. En septiembre hay un editorial de un periódico muy conocido, Avance, socialista, que dice ni honra ni barcos. Se vuelve a recalcar, aquí no sale nadie. O los que salen, que hay una evacuación efectivamente oficial, pues son niños, mujeres, ancianos. Pues nada de hombres y menos combatientes. Entonces, bueno, pues allí ese Consejo Soberano pues va a polemizar durante casi 2 meses hasta la llegada de las tropas rebeldes aquí a las puertas de Gijón sobre qué hacer y cómo evacuar. Realmente la evacuación es algo extraordinario cuando se ve todos los cruces que hay de telegrama entre los embajadores, el gobierno central y el gobierno de aquí de Asturias, donde, bueno, pues aparte de ver la angustia, vemos que incluso para los del Comité de No Intervención, que es una intervención en sí, no intervenir es intervenir, pues en ese Comité de No Intervención, a la cabeza, digamos que los que podían ayudarnos, ¿no?, que era Francia e Inglaterra, pues vieron la evacuación más bien un negocio para sus armadores, porque lo que hay que saber, para no alargarme, porque hay mucho que contar, pero ya dejé bastantes preguntas y polémicas, tenéis que saber que todos los refugiados asturianos que estaban en esos barcos tenían un precio. Y todos los que lo recogieron, el Estado francés, el Estado inglés, todos cobraron cabeza por cabeza, al igual que todos cobraron por todos los barcos que después quedaron amarrados en sus puertos hasta el final de la guerra. Es decir, ayuda humanitaria hay que ponerlo por lo menos ahí, ¿vale? Hay que ponerlo ahí por lo menos en ese aspecto de los barcos. Es verdad que todo esto de la evacuación también, pues, el gobierno del Principado, el Consejo Soberano, pues se veía cada vez más pues preso de esa ratonera que se iba a convertir Gijón y Avilés, y Belarmino Tomás va incluso a dirigirse directamente a la Sociedad de las Naciones, que solamente pueden comunicarse con estados, no con regiones. Pero claro, él pensaba que ya era un poco más que una región, y entonces le escribe directamente a esa Sociedad de las Naciones para amenazarles, para decirles o organizar la evacuación de la población civil española de Asturias, o los presos que nosotros tenemos los fusilamos. Hay que saber un poco de la historia del Frente Popular y de su servicio de represión aquí en Asturias para saber que incluso los que fueron condenados a muerte, ninguno de ellos fueron ejecutados. Nunca se ha fusilado aquí, digamos, más allá de los primeros días de la guerra. Una vez que se constituye lo que se llama el Tribunal Popular, pues ahí ya no hay ejecuciones.
Pero claro, eso llama mucho la atención a la SDN, al gobierno, y bueno, allí hay pues, las divisiones propias de cada partido, etc. Y una polémica sobre el canje de prisioneros. Resultado, 55.000 evacuados entre junio y octubre. El último día, antes de la entrada de las tropas rebeldes, 17.000 personas corren hacia los puertos de Gijón, de Avilés, Candás, para coger un barco y huir. De esos 17.000, más o menos, 5.000 van a ser arrestados inmediatamente en el mar, repatriados, digamos, a tierra. Algunos serán fusilados en el instante, otros unos meses más tarde, y más o menos 12.000 van a llegar a la costa esta bretona del sur de Bretaña. Unos días antes, 10 días antes de esa evacuación, porque claro, ese último acta del Consejo Soberano de Asturias y León, todo el mundo piensa que es, hay que evacuar, pero sobre todo lo que es, ya no resistimos, ya nos rendimos, ahora sí. Entonces, la historia trae que este Honesto Suárez, que fue condenado a muerte por el Tribunal Popular por haber evacuado un poco antes de la hora, se iba a quedar él aquí, y el presidente del Consejo Soberano, él sí que va a poder huir. El Honesto Suárez será liberado cuando entran las tropas rebeldes, pensando en las tropas rebeldes que todos los presos eran de su, digamos, afiliados a ellos, y cuando lo descubren que eran del Frente Popular, pues 2 o 3 días después lo vuelven a arrestar y lo vuelven a condenar a muerte. Le van a conmutar su pena unos años más tarde. Esto para decir que bueno, la historia tiene todavía recovecos. Aquí en este exilio es polémico porque yo me hago una pregunta, también para saber por qué hoy es las primeras y no las 10º jornadas, y es: ¿podemos escribir la historia desnuda, completamente, sin tapar nada, incluso perteneciendo a algunos partidos o sindicatos que aún hoy tienen las siglas de algunos que las tenían también en el 37? ¿Eso es posible? Yo algo me encontré después de ver un poco la situación aquí en Asturias de la historia y de este episodio de la guerra civil y de la evacuación, y es que es un poco más fácil escribir la historia dentro de lo que es la dictadura de Franco. Tienes ahí el malo de la película, está claro, no hay problema. Escribe todo lo que tú quieras. Pero un poco antes, en esa guerra civil, en esos momentos tan polémicos, parece que ahí hay como un cierto miedo a decir, jolín, si descubrimos esto, pues yo lo que digo es que no hay que tener miedo a la historia, a nada, hay que querer la verdad, es buena para todos, y también decir que la guerra civil, las exacciones de unos y de otros, solo tienen unos responsables, que son los golpistas. No hay otra responsabilidad. Por eso que quisiera acabar dando unos ánimos y esperanzas en que esta historia se siga escribiendo, se siga investigando, podamos reunir documentación y podamos también sacar, no sé si héroes, porque hay que tener cuidado con el relato histórico. La palabra héroe, la palabra mártir, todas estas palabras hay que tener cuidado cómo se utilizan, ¿no? Porque si los del exilio lo pasaron mal, los que se quedaron aquí. Muchas gracias. Gracias por la brevedad, a pensar, y también por todos los pequeños apuntes que realmente orientan la importancia de esta fecha histórica que mencionábamos al principio. A continuación recibimos a nuestro segundo invitado de la tarde, y que es Julio Clavijo Ledesma, por favor. Bueno, Julio Clavijo es un estudioso doctor en historia por la Universidad de Girona,
y un estudioso sobre la población refugiada durante la guerra civil, tanto en Cataluña como en concreto en Gerona, y además es un colaborador y gran especialista sobre la historia del centro asturiano de Barcelona, de Cataluña, que pasó de ser un centro regional con una importancia de referencia para la inmigración de asturianos hacia Cataluña a ser realmente fundamental en la organización de la ayuda a los refugiados que empezaban a llegar de manera masiva a Cataluña, a esa parte de Cataluña en concreto, pero a Cataluña en general, durante los últimos meses de la Guerra Civil Española. Y ha escrito varios libros como Franquismo y Resistencia, la legislación catalana sobre los refugiados de la guerra durante la Guerra Civil, la Comisión Consultiva de los Refugiados en el contexto de la defensa republicana, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene muchísimos datos que aportarnos, sobre todo en la línea de la primera intervención, pues también es realmente importante conocer esa parte de la historia que nos estuvo siendo vedada hasta hace muy poco tiempo. Gracias entonces, Julio, la palabra es tuya. Hola. Tienes que apagar. Hola, amigas y amigos. Para mí es un gran placer estar de nuevo en Oviedo para hablar de las cosas del centro asturiano y sobre todo de la población asturiana refugiada en Cataluña durante la Guerra Civil. Gracias a la organización y a Antonio por haber solucionado el problema este del PowerPoint. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Comenzaré iniciando un poco con una breve panorámica de la historia del centro asturiano de Barcelona, pero también remontándome un poco a lo que es el asociacionismo asturiano en Cataluña, que tiene una antigüedad, ya pueden verla en la diapositiva, que se remonta a 1887, cuando hay una primera referencia a la fundación de una entidad formada por asturianos y gallegos. Solamente hay una breve referencia en la hemeroteca de la Vanguardia y es toda la documentación que pueden encontrar. No obstante, unos años más tarde, en 1911, hay otra noticia en la que hay una gran reunión de personas, que pueden verla ahí en la diapositiva, que son todas asturianas y asturianos que están en una romería, y en la que de ahí sale la noticia de que quieren formar una entidad asturiana también en Barcelona, de la cual aparece la figura de un personaje del cual tenemos muy pocas noticias, llamado Félix Francos García. Lo único que aparece es una fotografía de 1913 en la que sale como subtitulada la fotografía como presidente de los centros asturiano e hispanoamericano de Barcelona. Francamente, no he podido encontrar absolutamente nada posteriormente a este personaje o a este centro asturiano hispanoamericano. Ya en lo que es el antecedente, y este sí que va a prosperar, es el antecedente del centro asturiano actual en ocasión de la celebración de la Exposición Universal de 1929, en la que había como costumbre la celebración de una semana regional, y la cual se había celebrado la de Galicia, se había celebrado la de Castilla, etc. Y llega a un grupo de asturianos la idea,
ocurre la idea de crear o de montar o organizar una semana dedicada a Asturias. Y entonces se ponen en contacto con la organización de la expo, de la exposición me estoy refiriendo, y la respuesta es positiva. Además, estamos hablando de unos años en los que el régimen quería aparentar fortaleza y demás, y les proporciona los medios adecuados para tirar adelante esta semana dedicada a Asturias. Y el 10 de mayo de 1930 se constituye lo que es el Centro Asturiano de Cataluña. Es un aspecto importante porque posteriormente el centro actual, por imperativo legal, solamente se le fue impuesto el que se llamará de Barcelona, Hogar Asturiano de Barcelona, pero bueno, esta es otra historia. A partir de aquí se inicia la vida normal del centro y llega 1936. En 1936 hay una foto que la pueden ustedes ver aquí a su derecha, que es la noche de fin de año de 1936. No se pueden apagar las luces un poco para que se vea más. Antes las apagaron. Vale, perfecto. Ahora supongo que será mucho mejor, ¿verdad? Pues ya pueden ustedes ver el clima de cara a la entrada del año que se está formando en el centro. Todo el mundo se felicita porque ha entrado un nuevo año, todo el mundo se desea que sea un año muy feliz y muy próspero. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en 1936. Tras los acontecimientos que tienen lugar a partir del 17 de julio al 20 de julio en Barcelona, pues lógicamente el centro asturiano entra en una fase de cierre, de provisionalidad, por varias razones. La primera razón es de que algún miembro de la junta directiva del centro fue herido, y sobre todo todos aquellos que habían marchado, que habían venido aquí a Asturias pues, por las fiestas de verano, etcétera, se encuentran con que no podían volver a Barcelona, y de aquí que durante un largo periodo de tiempo, hasta prácticamente noviembre del 36, no vuelve a haber una anotación en el libro de actas de la Junta del Centro Asturiano relatando la situación. En esta situación se caracteriza porque no hay un número suficiente de personas para formar parte de la Junta, y por tanto, por primera vez se ha recurrido a la entrada de mujeres en la Junta Directiva del Centro Asturiano. Otra cuestión importante es que si hasta entonces el centro estaba en un local de alquiler de una familia acomodada de Barcelona, a partir de julio del 36 el Ayuntamiento de Barcelona municipaliza las grandes propiedades de los grandes, digamos, poseedores de fincas, y pasan a ser municipales, y por tanto ya el ayuntamiento es quien recibe el pago del alquiler del local. Más allá de eso, lo que nos relata el libro de actas que existe como proyectos de actuación es el de llevar la misma trayectoria que se había llevado hasta entonces, es decir, organizar fiestas, organizar bailes,
organizar actos recreativos. Algún autor ha hablado refiriéndose a la situación en Barcelona como la Barcelona frívola, mientras se estaban produciendo combates a unos 300 kilómetros de distancia. Pero en definitiva, el hecho concreto es de que no hay una conciencia, inicialmente, una conciencia de que se está produciendo una guerra en Barcelona. Como ustedes saben, en Barcelona existía también una delegación del Consejo Soberano, del Consejo Interprovincial de Asturias y León. En este consejo, el representante de este consejo era un miembro del Partido Socialista, Esteban Rodríguez Lacín. Esteban Rodríguez Lacín estaba en Barcelona dirigiendo una empresa que se había formado a instancia del gobierno asturiano para proporcionar víveres, básicamente víveres, a la población asturiana. Desde Barcelona se compraba, por ejemplo, en Francia, y había un transporte desde Francia hasta Gijón, hasta los puertos asturianos, para llevar las mercancías que compraba la empresa creada en Barcelona. Desgraciadamente, el bloqueo que la Marina facciosa puso a las costas asturianas impidió que hubiera una seguridad clara en ese tráfico de mercancía, y por tanto los productos que fue comprando Rodríguez Lacín, la empresa, se iban acumulando en Barcelona. Eso será importante posteriormente para lo que les referiré en su momento. Lo que sí hace Rodríguez Lacín en la primavera de 1937 es comunicar a la Junta Directiva que iban a llegar en un plazo no demasiado largo personas refugiadas desde Asturias a Barcelona, a Cataluña, y que por tanto el centro debía de prepararse para atender a las numerosas personas que se pensaban que iban a llegar procedentes de Asturias. Lógicamente, esta noticia, teniendo en cuenta lo que les decía al principio, de que en la Junta no había una clara conciencia de que se estaba en un país en guerra, le cae, digamos, de una manera sorpresiva, y con la perspectiva del tiempo parece absurdo que se planteara una situación de debate público dentro de la Junta del Centro Asturiano, entre los que decían que se habían de recibir a los refugiados y las refugiadas que iban a llegar a Cataluña, y aquellos que en cambio decían que los estatutos prohibían que estuvieran en el centro asturiano a las personas que no estuvieran afiliadas, que no estuvieran inscritas, que no pagaran su cuota. La cosa se planteó en estos términos, pero claro está, al final se impuso la cordura, y por mayoría la Junta Directiva decidió que el centro asturiano sabría a hacerse cargo de las personas que iban a llegar desde Asturias, que inicialmente eran básicamente población infantil, eran menores que muchos habían estado refugiados en Francia, y desde Francia fueron trasladados a Cataluña, sobre todo cuando cayó Asturias. Los primeros
contingente de refugiados llegan a partir de la primavera de 1937 y es muy difícil evaluar exactamente su cantidad. Yo me uno a lo que es las cifras de consenso, de que más o menos serían aproximadamente unas 60.000 personas las que llegarían a Cataluña procedente desde Asturias. El caso es de que a partir de la llegada de esos primeros menores se inicia lo que es su distribución entre los diversos centros de acogida que había en Barcelona. Hay una parte que son recogidos por familias, pero hay otros muchos que son situados, que son inscritos en colonias infantiles que montan las diversas organizaciones, colonias infantiles que están situadas en las antiguas villas, las antiguas torres señoriales, cuyos propietarios y propietarias habían marchado huyendo de la represión que habían tenido al principio de la guerra por parte sobre todo de la CNT-FAI. Por tanto, estos son los sitios donde son alojados fundamentalmente las criaturas, y lo que son ya las personas mayores, jóvenes y mayores, son alojados en los centros que tiene el centro asturiano, en los domicilios sociales que tiene el centro asturiano, situado en la Rambla y en la calle Pelayo. Respecto a las cifras globales, también existe, evidentemente, de refugiados en Cataluña me refiero, existen también un debate, pero que yo creo que es un debate menor, porque lo importante es el hecho en sí, el hecho de la presencia de decenas de miles de personas huyendo de la guerra. Simplemente creo que es muy difícil dar unas razones claras, una cantidad clara y concreta del número de refugiados, pero me uno a las cifras que giran en torno a finales de 1937 en un número de 300.000 personas, y que a finales de 1938 estarían ya más o menos en torno al 1.000.000 de personas refugiadas en Cataluña, porque aquí también hay que incluir a las procedentes de las comarcas catalanas de Ponent, es decir, de Lérida, que también habían sido ocupadas estas comarcas por las tropas rebeldes. Y respecto a las de Asturias, ya también he dado la cifra de unas 60.000 personas, más que unos 15.000 hombres. También hay otra cifra que rebajan esta cantidad a 9.000. Yo creo que no es lo importante el hecho. Lo que es importante es que se pone en marcha un sistema organizativo por parte del centro asturiano para atender a esas personas que vayan llegando fundamentalmente por la frontera, bien sea por la Junquera, por Puigcerdá, y en menor grado por Portbou, que es la zona donde estaba el tren. Aquí, cuando todavía está vigente el Consejo Interprovincial, bueno, ya llamado Consejo Soberano, que estaba radicado entonces ya en Barcelona, aquí, a través de una subdelegación de evacuados, el Consejo había organizado ya una primera acogida, mejor dicho, de las personas que iban llegando a la frontera. Desde aquí eran trasladadas, bueno, primero eran alimentadas, sobre todo los menores,
eran alimentados suficientemente. Por ejemplo, un documento que habla de una recogida de leche condensada comprada en Francia y que sirve para alimentar a las diversas expediciones de menores, que unos van a una población, otros van a otra, y a todos se les da la documentación, digamos, la alimentación correspondiente. Ahí en la diapositiva pueden ver una de las primeras notas que salen en la prensa, que es el momento que coincide con el momento de disolución del Consejo Interprovincial. Esta nota es importante porque es la nota en la cual el Consejo Interprovincial, como pueden ver, manifiesta claramente que a partir de entonces la responsabilidad de tratar a la población asturiana refugiada es del centro asturiano, y concretamente ya lo pueden leer, situado en la calle Lauria, número 120, etcétera, etcétera. Y por otra parte también manifiesta que el centro asturiano es el único autorizado para atender a esta población asturiana refugiada. Hay un aspecto no menor importante que conviene que sepan, y es de que cuando se disuelve el Consejo Interprovincial y el Consejo y la responsabilidad pasa al centro asturiano, automáticamente se celebran elecciones a nueva junta directiva en el centro asturiano. Y es importante, este hecho es importante porque en la candidatura ganadora del centro para acceder a la dirección están representadas todas las fuerzas políticas que formaban el Consejo Interprovincial. Eso tiene una repercusión muy importante, y sobre todo si lo comparamos con lo que había ocurrido con la población refugiada vasca. La población refugiada vasca, cuando llega a Cataluña, se encuentra con dos polos. Yo diría que incluso el de la CNT tenía mucha más fuerza que el del gobierno vasco. Dos polos en el que se les llama para que vayan a afiliarse, para que vayan de alguna manera a ponerse bajo su supervisión, bajo su cuidado, y dos polos que rápidamente entran en contradicción, porque evidentemente el gobierno vasco no tolera, aunque no puede hacer más que eso, manifestar que no tolera, el que la CNT se cuide de la población refugiada vasca. Y la CNT, por su parte, califica, que ya saben ustedes que no había formado parte del gobierno del País Vasco, y sí del de Cataluña. La CNT acusa al gobierno vasco, es un gobierno de derechas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una situación de tensión política, incluso también de algún desorden social y algún desorden callejero, que afortunadamente para el centro asturiano eso no ocurrió, por tener aquella candidatura unitaria que salvó, básicamente, que evitó el que se creara una situación de inestabilidad, una situación de hostilidad entre la misma población refugiada, cosa muy lamentable que hubiera pasado, tal como ocurrió en la población refugiada vasca. Para cuantificar a la población, el gobierno de Cataluña había creado
al cual me referiré posteriormente, había creado el Comisariado de Asistencia a los Refugiados. Este comisariado tenía como misión la de proporcionar una ayuda a cada municipio o a cada familia de 2 pesetas por cada día de atención a la población refugiada. Y esta estadística que tienen ustedes aquí delante suya es la estadística correspondiente a la población de Salas de Llierca. La población de Salas de Llierca es una población de la comarca en la que yo vivo, que es la comarca de la Garrocha, y en esta población fueron alojados refugiados procedentes de Asturias. Es una población muy pequeña, hoy día tiene 1.300 habitantes, por tanto en aquella época más o menos tendría la misma población, y en la fecha de llegada de esas personas son las de, si no me acuerdo, enero de 1937. Hay otra estadística de julio de ese mismo año, y la última que les paso es la de diciembre de 1938. Aquí estaban organizados numéricamente. Ya pueden ver que hay 23 personas allá refugiadas, y cada columna indica los días que ha estado, su profesión, dónde están situados, etc. Esta población pueden verla en el mapa, más o menos. No está puesto en el mapa el trayecto desde Gijón a Burdeos, que fue el que siguieron. De Burdeos atravesaron Francia hasta llegar a la frontera, llegaron a Puigcerdá, entraron por Puigcerdá y posteriormente fueron a Barcelona, y desde Barcelona volvieron en tren hasta Olot, y desde Olot fueron ya distribuidas por la comarca de la Garrocha. En la fotografía de su derecha está la rectoría, la parroquia de Salernas, en donde hoy día existe dentro de la nave la relación nominal de las personas que allá estuvieron refugiadas durante la guerra civil, o incivil, mejor dicho. El estudio de la población refugiada fue inicialmente, para mí fue una sorpresa, porque no me lo esperaba. Es decir, yo sabía que habían habido refugiados en Cataluña, pero no había ninguna monografía previa. Pero durante el trabajo de la tesis doctoral me encontré con la novedad de esta documentación, que estaba entonces en Salamanca, muy abundante, y que explicaba que había sido un fenómeno extraordinariamente potente, y que había influido extraordinariamente en la sociedad catalana de su tiempo. Por tanto, a partir de aquí, y por encargo del presidente del Centro Asturiano de Barcelona actual, nuestro amigo Enrique Delgado, comenzamos a trabajar un libro que narraba la historia del Centro Asturiano, y que se llama, su nombre es Tiempo de Memoria,
Asociacionismo Asturiano en Cataluña, 1887-2006. A partir de aquí fui investigando y descubrí varias cuestiones. La primera es de que la Generalitat había creado lo que llamaban el Comisariado de Asistencia de Ayuda a los Refugiados. Este comisariado tenía como función principal no solamente la de atender a la población refugiada, sino también la de tener el contacto con los diversos ayuntamientos y también con las colonias de refugiados y atender también las quejas, las sugerencias que podían plantear las organizaciones que tenían refugiados a través de un organismo que se llamaba la Comisión Consultiva de Ayuda a los Refugiados. Como verán, mi garganta está sufriendo bastante porque hace tiempo que no practico estas cosas. ¿Qué hizo el Centro Asturiano para atender cómo se organizó, en definitiva? El Centro Asturiano creó lo que se llamaba la Comisión de Ayuda a los Refugiados, una comisión que tenía dos cabezas principales, una era José Barreiro y la otra era Gloria Velasco, de la cual luego me referiré. Hablar de José Barreiro me parece fuera de lugar aquí en Oviedo por el conocimiento que tienen ustedes de esta persona, de esa ilustre persona, dirigente socialista y cuya fundación de la fundación del Partido Socialista lleva su nombre. Lo que es importante es que José Barreiro tuvo muy claro desde el primer minuto que la ayuda había de ser indiscriminada y rigurosa. Indiscriminada quiere decir que no se podía dar más a aquellos que tenían más influencia y, por otra parte, controlada quiere decir que no se podían producir abusos, lo que podríamos llamar corruptelas. Algo que desgraciadamente ocurrió en Barcelona en la asistencia a la población refugiada por parte de otras organizaciones. En el esquema organizativo que organiza José Barreiro, la base fundamental es la Comisión de Ayuda a los Refugiados, que tenía las funciones que pueden ver ustedes en la pantalla. Organizar la distribución, organizar la atención en la frontera de los núcleos que iban llegando, organizar posteriormente su distribución en los lugares de acogida, centralizar los almacenes de víveres y otros productos y coordinar su distribución, la promoción de cooperativas de producción y de consumo y todo lo que significa la cuestión burocrática de atender a la correspondencia de la población asturiana refugiada, una correspondencia en la cual hay desde reclamaciones de localización por parte de familias a otros miembros de la familia, a también la correspondencia digamos con los organismos de la Generalitat y con los organismos también de los ayuntamientos, con los organismos municipales y sobre todo también atender las quejas, los problemas que planteaban los refugiados y refugiadas, porque como me explicaré a continuación, no todo fueron, como se dice en Cataluña, flors y violas, no todo fue un jardín de rosas, sino que hubieron problemas muy graves.
Ya les he hablado de la cuestión de la cantidad de las 2 pesetas que había para cada población, para cada refugiado. Hay que, para ser sincero, y también la correspondencia es muy clara al respecto, la correspondencia tanto municipal de los municipios como la correspondencia de la población refugiada, de las quejas de las refugiadas y refugiados, esas 2 pesetas la administración fue motivo de muchas, digamos, cuestiones oscuras, en el sentido de que hubo ayuntamientos que se quedaron con la subvención que daba el gobierno de la Generalidad. Se produjeron también falsificaciones de relación de refugiados, básicamente también por los organismos que tenían que hacerlo, que eran los municipios. Y por otra parte, en el momento de administrar, ya una vez que llegaba la subvención en los pueblos, hubo problemas en lo que respecta a si darlo a la familia o si darlo a los refugiados. El criterio que dio el gobierno de Cataluña fue que se dieran a los ayuntamientos. Claro, y esto originó múltiples protestas por parte de refugiados que criticaban que con aquel dinero, si ellos lo hubieran tenido, podrían alimentarse mejor. Es decir, que fue un foco de conflicto, sobre todo a medida que el paso de la trayectoria de la guerra fue creando una situación clara de escasez, de miseria, podríamos llamar también, en lo que es la retaguardia catalana, que fue objeto de múltiples protestas por partes de las refugiadas y refugiados. La correspondencia, sobre todo del año 38, es muy clara. Hay múltiples cartas diciendo: este ayuntamiento se está quedando con el dinero que da el gobierno para nosotros, queremos que nos lo den a nosotros. Es decir, una situación de mucha tensión. Para intentar resolver estos problemas, el Centro Asturiano creó los llamados delegados de veguería. Veguería es el nombre que recibieron la agrupación de comarcas en Cataluña durante el gobierno de la Generalitat en aquella época. Podríamos asimilar la veguería a una región, una pequeña región dentro de Cataluña. En cada una de las 9 regiones que se constituyó la división territorial catalana, hubo un representante, un delegado del Centro Asturiano. Fundamentalmente, la misión que se les dio fue la de atender a la población refugiada, la de proporcionar los suministros que llegaban directamente al Centro Asturiano, fundamentalmente a partir de su cooperativa de producción, ver cuál era la situación sanitaria de las refugiadas y refugiados de Asturias, la protección de la infancia, sobre todo una cuestión muy importante fue la atención educativa. La atención educativa de las niñas y niños de Asturias que fueron distribuidos en los pueblos. Como ustedes imaginarán, en aquellos años la enseñanza que se daba en los pueblos, sobre todo en los pueblos más rurales, eran en catalán. Y por tanto, cuando llegaron los niños y niñas de Asturias, se planteó el problema del idioma. Este problema
no hay ninguna fuente, al menos yo no conozco ninguna fuente que llegue a convertirse en un problema de politización a un nivel, digamos, de partidos. Pero sí que fue un problema en la convivencia en los municipios. De tal manera que al final la resolución fue la de, o bien que algunas de las personas que estaban en el municipio, fundamentalmente un maestro o una maestra, accediera a dar las clases en castellano o coger simplemente a las niñas y niños asturianos y reunirlos en una clase aparte, o bien por parte del personal docente se decidiera el dar las clases en castellano. El hecho es que eso fue una fuente de conflicto y negarlo sería ponerse una venda en los ojos, y que en muchas ocasiones incluso niños o niñas que ya eran mayores que sus otros compañeros eran las que se cuidaron, se preocuparon de dar asistencia educativa a los otros que tenían junto a él. Finalmente, también la función de estos delegados fue la de dar cuenta de las situaciones de conflicto y la de elaborar la situación de cada demarcación, de la situación respecto a la población refugiada que había en su domicilio, en su comarca, perdón. Desde 1937 el Centro Asturiano tenía un hospital en Barcelona, si mal no recuerdo, en la Rambla de Cataluña, y que atendía a los socios y socias del centro en cuestiones de enfermedades, etc. Posteriormente, ese centro ya tuvo una mayor envergadura a partir de la llegada de los primeros núcleos de población refugiada. De tal manera que a medida que fue pasando el tiempo, sobre todo 1938 es el año, digamos, de mayor crisis, a partir de 1938, de la segunda mitad, después de la primavera de 1938, hay un deterioro de la situación social y económica, alimenticia, en la población, en la retaguardia de la población catalana. Una situación de escasez producto del bloqueo en que está padeciendo Cataluña y que hace que falten alimentos y por tanto falten productos de limpieza personal incluso, y eso origina la aparición de epidemias de enfermedades contagiosas, fundamentalmente el tifus, no recuerdo ahora mismo una enfermedad que se produce en los ojos. Conjuntivitis. No es conjuntivitis, pero el glaucoma, exacto. Y tiene y que si no se trata produce cada vez más una situación de ceguera en las personas. Por tanto, esta cuestión fue muy importante, pero más todavía fue la aparición en el 38 de una epidemia prácticamente generalizada en toda Cataluña de tifus. Esta epidemia de tifus se extendió rápidamente y el Centro Asturiano decidió hacer frente a la situación
buscando una nueva clínica, creando una nueva clínica a partir de una torre señorial que ya existía en Tona, cuya es un edificio que todavía existe. No es exactamente el mismo que el de 1938, pero el caso es de que a partir de aquí se pudo instalar las personas enfermas de tifus. La otra cuestión importante que también tiene lugar en el 38, como ustedes saben, es cuando se desarrolla la batalla del Ebro, y con la batalla del Ebro se quedan colapsadas las clínicas de Barcelona, sobre todo las clínicas de Cataluña, por heridos de guerra, que obviamente tuvieron una preferencia en la atención respecto a la población civil. Eso fue otro elemento importante para que el centro decidiera crear esta clínica en Tona contra las enfermedades infecciosas. Claro, para todas estas construcciones, para toda esta obra de asistencia, el centro tuvo que recurrir a múltiples medios. Unos eran medios propios, como fue la creación de cooperativas de producción y una cooperativa de consumo. Las cooperativas de producción eran empresas que creaba el centro y de las cuales tenemos al menos conocimiento de dos de ellas. Una dedicada a la producción de alpargatas, que era un calzado muy común en aquella época, y otra dedicada a la producción textil, sobre todo de batas y de monos de fábricas, monos para trabajar en la fábrica, que era también una de las maneras de vestir normal de las personas en aquellos años. A partir de estas cooperativas también el centro asturiano tuvo la oportunidad de ingresar dinero que sirvió para comprar productos alimenticios para las diversas colonias de refugiados y refugiadas asturianas. Otra fuente de beneficio importante fueron los fondos que tenía la Oficina de Comercios y Mina, de las que ya me referí hace un rato, que cuando fue liquidado o desapareció el Consejo Interprovincial, todos estos fondos y todos los recursos de todo tipo, fueran de productos, de fondos de víveres, de alimentos, etc., todos ellos pasaron al centro asturiano. Y con estos fondos de dinero, las fuentes hablan aproximadamente de unos 3 o 4 millones de pesetas, el centro pudo comprar víveres, pudo de alguna manera ir manteniendo la ayuda de las diversas colonias de refugiados, aunque evidentemente la situación en la época era tan grave que no cabe duda que en algunas colonias se vieron situaciones de escasez alimenticia a pesar de la ayuda que podía prestarle el centro. Finalmente, por lo que respecta a los recursos, hubo el de lo que podríamos llamar las campañas de ayuda pública. Tienen aquí la reproducción de un texto en la que se llama a la solidaridad de la población de Barcelona con la población refugiada asturiana.
Como pueden ver, se piden fundamentalmente fondos económicos para poder comprar productos, y también se piden productos en especie. Hay un último punto en esta cuestión, que es el de la ayuda exterior. Respecto a la ayuda exterior, que fue muy común, como ustedes si han visto la literatura de la época, las publicaciones que se producen durante la guerra civil en Barcelona, en Madrid, etcétera, etcétera, fue un elemento muy importante para ayudar a la República en el sostenimiento de la población de la retaguardia. Por lo que respecta a la población asturiana refugiada, lo que sabemos en esos momentos es que hubo un intento por parte que nace justamente en el Centro Asturiano de Barcelona, hubo un intento de coordinar a los otros centros que habían en España en aquel momento, el Centro Asturiano de Madrid, el Centro Asturiano de Valencia y el Centro Asturiano de Cartagena, de coordinar los esfuerzos de todos para que hubiera una campaña de cara al exterior potente, pero que no dio sus frutos, no fructificó en nada concreto. Aquí podemos hacer una pequeña crítica a lo que ocurrió, que fue que entre el centro de Barcelona y el centro de Madrid se planteó una situación, digamos, de rivalidad, en el sentido de que el centro de Madrid reclamaba ser el portavoz ante los medios de comunicación extranjeros, el centro con el argumento de que era la capital, y el centro de Barcelona con el argumento de que el gobierno de la República estaba en Barcelona y lógicamente tenía mucho más sentido que fuera él el que representara el conjunto de las voces asturianas. Por si este lío no fuera menor, a ello se hubo de añadir también que el Centro Asturiano de Valencia también reclamó su protagonismo por ser la comarca más rica, el centro más rico y el único puerto accesible que tenía la República. En definitiva, fueron discutiendo hasta que llegó el mes de enero de 1939 y que evidentemente en enero de 1969 no tenía ningún sentido hacer ningún tipo de llamamiento porque la causa ya estaba perdida. Y ya para acabar quería venirme al 2021, 2022, perdón. Hay una pregunta que nos podemos hacer, que cuántas personas refugiadas hay hoy en 2022, y en junio de este año ACNUR, antes incluso de los acontecimientos de Ucrania, respondía más de 100 millones de personas ahí desplazadas y refugiadas, que es el más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Yo solamente me queda por poner un toque final a mi intervención y es pidiéndoles un favor. Para mí es un honor que aquí entre nosotros esté una persona que estuvo refugiada en Sales de Llierca, en el pueblecito este que les he enseñado,
que han podido ver su rectoría, que han podido ver también las relaciones de refugiadas y refugiados que allí estuvieron, y que hoy Juani está aquí con nosotros y le pido un fuerte aplauso para ella, por favor.